Hoy día vamos a explicar sobre los enfoques teóricos de internacionalización dentro de la asignatura de marketing internacional. Es importante entender que la internacionalización es el efecto de llegar a un mercado distinto al de origen. Quiere decir que una empresa, una compañía que llegue al mercado exterior, sea vendiendo o comprando, ya sea internacionalizado. Vamos a analizar estos enfoques teóricos en dos grandes grupos, una gran perspectiva económica y la otra perspectiva de proceso. Cuando hablo de perspectiva económica me refiero a que estas empresas lograron la internacionalización, o sea, llegar al mercado exterior gracias a esa gran fortaleza de capital económico. En cambio, el otro grupo llegaron al mercado exterior gracias a algún cumplimiento de etapas, de fases, de aprendizaje, y es lo que es la diferencia entre estos dos grandes grupos. En el primer grupo, principalmente, vamos a ver aquellas empresas que se han constituido hasta el día de hoy en grandes empresas, en multinacionales. ¿Por qué? Porque ese gran poder económico no lo lograron de manera tan sencilla. Ya vamos a ir estudiando cada uno de estos enfoques teóricos. Nuestro objetivo es comprender cómo se han desarrollado las empresas de tal forma que han logrado constituirse en empresas nacionales, internacionales y multinacionales. Y vamos a ver esos 9 enfoques teóricos. El primer enfoque teórico es la teoría de la organización industrial. Luego vemos la teoría de la internacionalización, el paradigma ecléctico de Dunning, el enfoque macroeconómico, y todas estas teorías, o estos enfoques teóricos, se sustentan o se sostienen en función de la gran perspectiva económica. Quiere decir que ellos lograron, estas empresas que lograron ser internacionales, lograron ese éxito o ese objetivo en función de que les permitió el entorno, el mercado, tener ese aprovechamiento económico, que vamos a estudiar cada uno de ellos. Y lo que ha llegado a que estas empresas se constituyen en multinacionales, en grandes empresas. Y el segundo grupo, que está el modelo Uppsala, el enfoque de innovación, el modelo de ciclo de vida de Vernon, el enfoque de redes y las Born Globals. Todas estas justifican o explican cómo incluso microempresas pequeñas y medianas han tenido éxito en el mercado internacional. El primer grupo, les decía, más que nada por el poder económico, y este segundo grupo, que son las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, principalmente porque han tenido un cumplimiento de fases, de experiencias, de conocimiento, y lo que vamos a ir explicando de cada uno. Empezamos entonces hablando de la teoría de la organización industrial. Incluso tenemos una breve explicación en esta columna de la izquierda y nos habla directamente de una falla de mercado, de un monopolio. Explico entonces yo que estas empresas se desarrollan principalmente en función del mercado que existía en su momento, ¿no? La manufactura. Y una vez que aparece la industria, por eso se habla de la teoría de la organización industrial, una vez que aparece la industria, estas empresas manufactureras que hacían tal vez una unidad de producto en la semana, 5 unidades de productos al mes, gracias a la industrialización, ese cambio de matriz productiva, les permitió ya no tener 5 o 10, sino 100, 200, 1000 unidades, y eso dio lugar a que tenían un gran stock de productos, tenían un gran abastecimiento y comenzaban a inundar el mercado. Y como en su momento el sector manufacturero se constituía en el único proveedor del mercado, pues al ser, y tenían tal vez algunos pocos competidores pequeños, y al ser ya industrializados, al tener ya la tecnología con ellos, pues no tenían 50 unidades de productos, sino 5000, pues entonces fácilmente sacaban del mercado a esos pequeños competidores. Se constituían entonces en un monopolio y consiguieron tener una ventaja monopolística, por eso hablamos de este. Al ser los únicos en el mercado, por supuesto que se constituían eh, en una imperfección o una falla de mercado, porque tenían una ventaja competitiva exclusiva, o sea, nadie más tenía ese producto. Yo era un monopolio, era el único que ofrecía el producto, entonces, ¿cuál es el principal factor del que sacan provecho estas empresas que que se constituyen como falla de mercado? Que controlan el precio.
Al controlar el precio, yo como monopolista controlo el mercado, mis compradores. Es imperfección de mercado. Pero además de ello, también estas empresas, en función de que en algunas ocasiones tal vez no eran las únicas que estaban en el mercado, sino que por supuesto que yo también necesitaba de algún proveedor y ese proveedor, al momento de que yo ya vendía en cantidad o producía en unas cantidades ya muy superiores, ese proveedor me vendía solo a mí. Entonces, de alguna forma, incluso yo como logré tener esa gran capacidad económica por esa ventaja exclusiva, esa ventaja competitiva exclusiva, de la falla de mercado, tenía la capacidad económica incluso para comprar la producción total de ese proveedor. En algunos casos, incluso estas empresas lograron absorber esos proveedores y se constituyen en propios, en dueños. Esa es la integración vertical. Y la integración horizontal, las relaciones horizontales que explico aquí, se manejaban principalmente cuando no era el único tal vez, sino que había otra empresa que también estaba trabajando en ese aprovechamiento de esa falla de mercado, pues yo podía ir y decirle, ¿sabes qué? Vamos a trabajar en una sola empresa, una fusión, una integración, y ya no vamos a hacer un duopolio o un oligopolio, sino que vamos a hacer un solo grupo. Se hacían todavía más fuertes. Esto dio lugar a que las empresas ya no eran la empresa del mercado local, sino que ya era la empresa de toda la nación, y como tenía gran poder económico, tenía la capacidad, la posibilidad de traspasar fronteras, y comenzaron a hacerlo, comenzaron a internacionalizarse. Y explica principalmente cómo grandes empresas, que fueron pequeñas en su momento, incluso de origen familiar, como son la mayoría, ahora son grandes multinacionales. El otro enfoque teórico es la teoría de la internacionalización. Aquí ya no hablamos de imperfección de mercado, ya comenzamos a hablar de mercado de competencia perfecta. Y decimos que eh, está bien, si tenemos competencia, muy bien, ya no somos los únicos, está muy bien, pero comenzamos a trabajar con un concepto del que hablamos hasta la actualidad, ¿no? Y que es muy bueno en el campo administrativo, que son las economías de escala. ¿Cómo trabajo en economías de escala o cómo convierto mi producción en algo efectivo? Pues trabajando de manera eficiente y teniendo resultados eficaces. Esa es la efectividad. ¿Cómo lo hacía? Pues entonces yo tenía una producción en serie, que es lo que hacía que yo produzca más, pero en un momento identifiqué que algunos elementos productivos podían ser más efectivos, más eficientes, si hacían solo esta tarea y comenzaba yo a especializar las actividades. Y eso dio lugar a que ya mi producción no eran 5.000 unidades, sino 10.000, y eso logró multiplicar todavía más. Ese campo del desarrollo de la eficiencia, la eficacia, comenzar a trabajar en economías de escala, hacía de que mientras más produzco, por supuesto mis costos empiezan a disminuir. Y eso da lugar a que tenga un precio mucho más atractivo para mi público objetivo. Y no solo el local, sino el internacional. Se comenzaba a traspasar fronteras. Y estas empresas también comenzaron a internacionalizarse y lo que ahora vemos son también multinacionales. ¿Pero por qué? Porque comenzaron a tener esa capacidad económica en función del trabajo en economías de escala, la producción en serie y la especialización de tareas. Acá hablamos también mucho de inversión directa en el extranjero, o lo que conocemos como inversión extranjera directa, que luego lo vamos a hablar con mayor profundidad, pero si es que ya veía que yo podía trabajar de manera mucho más efectiva, especializando tareas, tenía más capacidad productiva, menos costos, entonces traspasaba fronteras y comenzaba a invertir en otros lugares del exterior también, donde identificaba esas ventajas de localización. Cuando hablo de ventajas de localización, identificaba que en el mercado del exterior me iba a resultar mucho más conveniente fabricar este producto, entonces comenzaba a trabajar en función de eso, ¿no? Y las empresas comenzaron a internacionalizarse. En otro enfoque, también con la perspectiva económica, es el paradigma ecléctico de Dunning. Dunning nos habla de un eclecticismo donde nos señala de que una empresa puede identificar una ventaja competitiva no solo a través de un factor, sino cualquiera de los factores productivos que intervienen en el proceso de una empresa. Y entonces habla él que puede ser buscando materias primas en que yo me logre llegar al mercado internacional, o buscando mercados más atractivos, o buscando costos de exportación más bajos, o identificando activos estratégicos. Principalmente, y aquí comenzamos a hablar en mayor profundidad de la inversión extranjera directa,
En este enfoque teórico señalamos de que las empresas comienzan a trasladar su capital económico a otros mercados, a otros países, porque identifican beneficios. Y entonces vemos que, por ejemplo, acá en nuestro país tenemos uno de los atractivos en la parte alta del sector minero, y entonces vienen empresas que saben sobre ese negocio porque lo trabajan en Chile, lo trabajan en Canadá, lo trabajan en otros en los Estados Unidos, y saben sobre ese mercado, sobre ese negocio, y se instalan acá. ¿Pero por qué? Esa es una inversión extranjera directa. ¿Por qué se instalan acá? Porque identifican un beneficio en esta materia prima, en este caso el sector minero. ¿Ok? Y así es como logran todavía incrementar más su capacidad económica, sus ganancias, empiezan a desarrollarse económicamente y se convierten en multinacionales. Y finalmente, en esta perspectiva económica hablamos del enfoque macroeconómico. Y en este enfoque macroeconómico hablamos de la teoría neoclásica del comercio exterior, del comercio internacional. ¿Y en qué se basa? Ya no hablamos de ventaja competitiva, sino de una ventaja comparativa. ¿Qué es la ventaja comparativa? Aquella que tenemos nosotros por las condiciones que nos plantea el entorno y no lo tienen esa otra empresa de ese otro mercado. Y habla de que se consideran los patrones, se habla esta teoría neoclásica de comercio internacional. ¿Por qué? Porque nos señalan de que el comercio internacional no depende de la productividad del trabajo, sino de las condiciones del entorno. Entonces comenzamos a explicar de que nosotros exportamos este producto a ese otro mercado porque ese otro mercado no tiene esta producción. Importamos ese producto desde ese mercado hacia acá porque nosotros no podemos producir ese bien. Eso se fundamenta mucho, cuando se habla de la teoría neoclásica de comercio internacional. Y en esta ventaja comparativa nosotros tenemos muchos ejemplos y les explico yo, por ejemplo, en el sector bananero, nosotros podemos desarrollar el mejor banano del mundo, pero no necesariamente porque tengamos una ventaja competitiva, porque conozcamos más, porque seamos mejores profesionales, sino que principalmente, no estoy diciendo que no sea buenos profesionales de acá, pero principalmente tenemos el mejor banano del mundo porque tenemos el mejor suelo, el mejor ambiente, el mejor clima. Y eso no lo tiene ningún otro país del mundo. Esa es una ventaja comparativa. Ellos no lo van a poder asimilar, no lo van a poder hacer como si se lo puede hacer, por ejemplo, una ventaja competitiva. ¿Ok? Y muchas empresas comenzaron a identificar ventajas comparativas en otros mercados, se instalaron ahí y le sacaron el mayor provecho posible. Ese es el enfoque macroeconómico. Y estas cuatro teorías, estos cuatro enfoques teóricos, se sostienen principalmente en la perspectiva económica, como les decía. Estos cuatro enfoques teóricos explican cómo las grandes empresas han logrado tener el principal eh, poder económico en relación a la competencia y ha hecho que se conviertan y se constituyan en multinacionales. Principalmente explicamos acá, con estos cuatro enfoques teóricos, cómo las empresas se constituirán en grandes empresas.